Los niños pueden pasar con la maestra Ivette a sus clases bíblicas y creo que van a hablar de algo interesante hoy. Tienen un versículo que aprenderse. Hoy estamos comenzando una serie de sermones. Todo diciembre vamos a hablar, y hasta el primer domingo de enero vamos a hablar de sermones de Navidad, relativos a Navidad, o lo hemos llamado la mejor historia jamás contada. Es la historia de la encarnación del Hijo de Dios, o la historia de la entrada de Cristo a la humanidad. Y toda esta serie de sermones, hoy vamos a hablar de María, no temas. La semana que viene de José, no temas. Después, el 15, vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar el 15? De la bendición o de la recepción de Ana y Simeón en el templo cuando fueron a llevar a Jesús. Cuando María y José fueron a llevar a Jesús al templo. Eso lo hemos llamado quien lo conoce, lo adora. Y el 22 vamos a hablar de la mejor historia jamás contada, es decir, cómo fue el nacimiento de Jesús, la intervención de los ángeles, de los pastores y toda la historia de Jesús. El 29 vamos a hablar de la sangre inocente. A muchas personas no les gusta hablar de cuando los niños chiquitos, Herodes los mandó a matar y por eso se celebra el Día de los Inocentes en muchos lugares. Pero hay un detalle que hablar ahí, por eso les invitamos a venir el 29. Y el 5 de enero vamos a hablar de la visita de los magos al Mesías encarnado, a Jesús nacido. Eso lo llamamos los sabios aún le buscan. Así que todos estos domingos vamos a hablar temas relativos a Navidad, vamos a cantar canciones de Navidad, vamos a comer comidas de Navidad y a recordar que para los cristianos la Navidad es todo el año. No tenemos por qué celebrarla solo en diciembre, sino que todo el año es Navidad. Hoy vamos a hablar de María, no temas. Así que mientras ustedes buscan en sus Biblias el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Repito, Lucas 1, 26 al 38. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia está dividida en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento comienza con Mateo, Marcos, Lucas, ese es el que vamos a estar leyendo hoy, y el primer capítulo es el numerito grande y los numeritos chiquitos son los versículos. Entonces vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Vamos a anotar allí 9 detalles divinos. Yo los voy a nombrar un poco rápido porque tenemos poco tiempo, porque tenemos que celebrar también la Cena del Señor hoy, primer domingo del mes. Pero no quiero que pierdan detalles, así que por favor, si usted ha estado con nosotros durante algo de tiempo, traiga siempre su resaltador o sus notas para escribir, porque vamos a anotar muchos detalles. No quiero que pierdan ninguno. Bien, mientras ustedes lo buscan, bueno, vamos a leerlo, luego oramos y pedimos dirección al Señor. Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, dice así. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Y cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. Y el ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo.
Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Yo nunca he estado con un hombre. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Han leído antes este texto? Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Notamos muchos detalles aquí que la verdad nos sorprenden. Y no queremos distraernos en los detalles, sino reconocer aquí tu amor, tu misericordia y la grandeza de este evento que acabamos de leer. ¿Cuántas personas antes de este evento esperaban este evento? Y hoy, Señor, ¿cuántas personas están viviendo en el año que están viviendo por causa de este evento? No es cualquier detalle, no es cualquier pasaje. Ayúdanos, por favor, a ver tu poder, tu grandeza y tu amor en este pasaje. Rogamos que si hay alguien aquí que su vida está marcada por el pecado, que hoy sea el día cuando se arrepienta y reconozca, conociéndote, que tu amor es mucho más atractivo, mucho más deseable que cualquier pasión o cualquier deseo que a ti no te gusta. Pero que todos juntos podamos ver el resplandor de la gloria del encarnado Hijo de Dios y que podamos todos juntos rendirnos ante su soberanía, su grandeza, su majestad, su amor por todos nosotros. Y esto lo oramos en el nombre de ese que fue anunciado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyos méritos nos basamos para tener seguridad de salvación el día que nos toque verte cara a cara. Muchas gracias, Señor. En tus manos estamos en este tiempo juntos. Amén. Alguien dijo alguna vez que la reacción humana natural a lo desconocido, ¿cuál es? El miedo. Repito, la reacción humana natural a lo desconocido es el miedo. Cuando usted entra a un lugar donde usted no sabe qué hay, o está todo oscuro, o tú por primera vez llegas a un salón con un montón de compañeritos en la escuela, o llegas a un trabajo que tú no conoces, la reacción humana natural a lo desconocido es el miedo. Pero su cura es el conocimiento. Cuando tú conoces a tus compañeritos, ya no tienes miedo. Cuando tú conoces el trabajo, no tienes miedo. Cuando tú prendes la luz, no tienes miedo. El miedo se disipa cuando tú sabes lo que está pasando. Y es precisamente por eso que pensamos que este texto está incluido aquí. Porque muchas personas no sabían qué iba a pasar con la humanidad. En el preciso instante que estamos leyendo, que acabamos de leer, antes de ese momento que el ángel le anuncia a María, habían pasado al menos 400 años en los que Dios no había hablado. Eso se llama el silencio intertestamentario. El silencio intertestamentario es el espacio de tiempo que hay entre la última profecía del último profeta del Antiguo Testamento y el nacimiento de Cristo. En ese espacio de tiempo de aproximadamente 400 años, nadie habló en nombre de Dios. Nadie dijo, así dice el Señor. Nadie dijo, escriban. Nadie era representante de Dios. En ese momento ocurrieron muchas cosas cuando recién Israel estaba volviendo del exilio a sus ciudades. Y se crearon las sinagogas, se crearon la desviación de los samaritanos, se tradujo la
el Antiguo Testamento al griego, eso se conoce como la Septuaginta, y se creó un montón de detalles que no son para nada el deseo de Dios o la voluntad de Dios. En esos 400 años hubo muchas desviaciones, hubo muchas guerras, muchas peleas, la revolución macabea, hubo la conquista de Alejandro el Grande por parte de Roma a todo el Mediterráneo. Pasaron muchos detalles en esos 400 años, la gente estaba desesperada y no sabían qué iba a pasar, qué iba a suceder. Y viene estos 9 detalles que van a ver aquí en estos 13 versículos. Y vamos a ir uno por uno, y yo los voy a nombrar bastante rápido, pero no quiero que pierdan detalle. El primer detalle es un evento divino. Esto es un evento divino que se conoce como la anunciación. Entonces, este evento ha incluso motivado muchas pinturas, muchas canciones, muchas artes, muchas esculturas. Incluso cuando el ángel de procedencia de parte de Dios, el ángel que viene del cielo, le anuncia a una muchachita que el Hijo de Dios se va a encarnar. Ese evento divino se llama la anunciación. Ese es el primer detalle. Vemos que todo lo que se narra aquí se puede resumir en un evento divino. Es el deseo de Dios de encarnar al Hijo de Dios prometido desde Génesis 3:15 para aplastar la cabeza de la serpiente, para cumplir las promesas a Abraham, para cumplir las promesas a Jacob, para cumplir las promesas a David y para cumplir todas las promesas y profecías mesiánicas que se hicieron en el Antiguo Testamento. La anunciación es el evento climático de las promesas del Antiguo Testamento. Las promesas que fueron hechas ahora van a empezar a ser cumplidas en Cristo, en la encarnación de Cristo. Por lo tanto, el primer detalle es el evento divino conocido como la anunciación. Segundo, vemos que hay un maestro divino. Hay un maestro divino, hay un cerebro común, hay un cerebro superior, hay un ser supremo, hay una mente maestra que como un titiritero universal controla no solamente los planetas, las galaxias, las estrellas, sino que también controla los tiempos, las edades, los espacios, las personas y hasta el lado con que cada granito de arena tiene que pegar con el otro. Este maestro divino tiene un nombre en la palabra y ese es Dios. Por eso es que es Dios, porque Él creó todo lo que existe y Él controla y sostiene toda la creación. Noten por favor que en el versículo 26, 6 meses después, eso es tiempo, después de lo que había ocurrido con la Zacarías y el embarazo de Elizabeth, que era estéril, entonces Zacarías quedó mudo porque no le creyó a Dios. Pueden leer ese detalle más, el principio del capítulo 1 en sus casas. Pero 6 meses después de todo esto que pasó con Zacarías y Elizabeth, 6 meses después, exactamente 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel. No fue que el ángel Gabriel le dio la gana de decir, oye, no tengo nada que hacer hoy, ¿qué tal si voy y le anuncio a María? ¿O qué tal si adelanto estas anuncios? No. Fue que Dios se cumplió el tiempo, como dice Gálatas 4:4, que a su debido tiempo el Hijo de Dios se encarnó en el vientre de una virgen, nacido de una virgen, nacido bajo la ley para salvar a los que están bajo la ley. Entonces, este gran maestro divino es el que controla los tiempos, las edades y todo el universo se rige por la palabra de su poder. Hay gente que me habla del calentamiento global, de la conjugación. En este mes de diciembre va a haber unos eventos cósmicos de 2 lluvias de meteoritos, va a haber una luna, una superluna, va a haber Mercurio se va a esconder detrás de la luna, un eclipse solar lunar de Mercurio, un montón de cosas. Y me preguntan, ¿tú no crees que Dios está diciendo algo? Claro que Dios está diciendo algo.
Pero Él envió a Jesús para decirnos, yo te amo. ¿Cómo es que le vamos a creer más a los planetas cuando se juntan, o al eclipse, o a la luna cuando tapa? Lo que puede causar la sensación de los planetas y los eventos cósmicos que pueden pasar es que cualquier persona con 4 dedos de frente se pregunte, ¿quién creó eso? Pero la persona que tiene 4 dedos de frente y se le daña uno, entonces dice, entonces ¿quién creó al que creó eso? Y el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Pero nosotros sabemos que hay un Dios que creó todas las cosas y que controla como un maestro todo el universo a la mejor perfección que un reloj suizo. No hay ningún detalle, ningún milímetro, no hay milisegundo de la historia en el que Dios se haya descuidado y se le haya salido de control algo, ¿no? Él es el maestro divino. Los masones, hay gente que habla mucho de los masones y del ocultismo y de las cosas secretas de la masonería y en las logias. Ellos consideran a Dios como el Gadú. El Gadú, a lo mejor ustedes lo han oído nombrar, o ustedes ven en las logias que hay 3 punticos que dividen a cada letra, porque ellos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del Gadú. Y el Gadú está dividido por 3 punticos. El Gadú significa el gran arquitecto del universo. Para ellos también piensan que Dios es un ser supremo, pero eso para ellos es un Dios no personal. Para nosotros es un Dios tan personal que se encarnó en la persona de Jesucristo. Y vimos su gloria. Y Él habitó entre nosotros. Y era como uno de nosotros. Entonces vemos que hay un evento divino y un maestro divino. En el versículo 26 dice, Dios envió al ángel Gabriel. Y eso es lo tercero, un mensajero divino. Primero, un evento divino. Segundo, maestro divino. Tercero, un mensajero divino. El mensajero divino aquí tiene nombre. Y se llama Gabriel. Mejor dicho, el ángel Gabriel. De hecho, la palabra ángel traduce mensajero, messenger, o un enviado, uno que lleva un mensaje. Este Gabriel, lo podemos ver en otras partes de la Escritura, es el mismo ángel Gabriel de otros lugares de la Biblia. No hay ningún otro Gabriel en la Biblia. Es el único. Algunos hablan de que esa es una trilogía de arcángeles y algunas personas le hacen culto a los ángeles, pero les recomiendo que lean la parte de Hebreos donde dice que Jesús es superior a los ángeles. Y esa trilogía de ángeles hablan del arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y el otro arcángel, que no me acuerdo. Pero son Rafael, creo que se llama. Y vemos aquí que fue Gabriel, un mensajero divino que vino y le dijo, hey, no me pregunten cómo era Gabriel. Ahí no se dice nada. No se dice si tenía unas alotas grandotas, si tenía una bata grandota con un bombillo adentro. No me pregunten si tenía un plato amarillo arriba. No me pregunten si era gigante, si era bonito. No me pregunten eso porque el texto no lo dice. Si yo les puedo afirmar algo es porque tengo garantía de que el texto lo dice. Y el texto no dice nada de Gabriel, simplemente que era un mensajero y trajo un mensaje. ¿Cómo era? No dice. Y la verdad es que no es importante. Más importante es el mensaje que trajo. Desde muchísimo tiempo esta noticia era esperada. Y por alguna razón que solo Dios conoce, se esperó hasta este preciso instante de la historia de la humanidad para que Dios le dijera a Gabriel, Gabriel, es tiempo, anda y anuncia. Dicho sea de paso, los testigos de Jehová creen que Gabriel es el mismo Jesús. Algunos piensan que es la misma persona, pero este es un pasaje para decirle, no puede ser. Porque Gabriel dio un mensaje hablando de Jesús. Y esto es para decirle a estas personas que creen que es la misma persona, no es la misma. El ángel Gabriel es un mensajero y según Hebreos, Jesús es mayor que todos los ángeles. Y esto es una
una razón para nosotros creer que sí, de verdad, Dios nos envía mensajeros y protectores. Eso no es mentira para nadie. Dios a veces nos evita cosas a nuestro alrededor que nosotros ni siquiera estamos pendientes. Pero son los ángeles son los que se encargan en todo el planeta de ejecutar la voluntad de Dios. Pero no es este Jesús, es otra persona, es otro individuo. Entonces ya tenemos un evento divino que es la anunciación, un maestro divino que es Dios y un mensajero divino que es Gabriel. Noten ahí en el versículo 26 que dice, Dios envió al ángel Gabriel a un tiempo y un espacio muy determinado. Miren, 6 meses después, eso es tiempo, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret. Ustedes han oído que se dice en la escritura, Natanael dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era como el suburbio más bajo de la sociedad de aquellos días. Era como el lugar donde nadie quería vivir. Era el lugar que no había sido gentrificado. Ese era el lugar donde el real estate era más bajo. Ahí no quería vivir nadie, porque ahí vivía la clase baja de la sociedad. Pero Dios envió a Gabriel a una ciudad existente, real, que se llama Nazaret, que todavía hoy existe. Es un suburbio de la gran ciudad, de las ciudades de Israel. Y ese Nazaret, ahí viene el cuarto punto, es la elegida divina. Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María. Ella es la elegida divina, ese es el cuarto punto. En el 1.27 ustedes noten ahí que es para ver a María. Ahora, ¿quién era María? María, dice el mismo versículo 27, que era una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. Esta es la elegida divina, y ustedes ya van a ver por qué uso ese término, o por qué el texto usa ese término. No se habla en este texto mucho de José. La semana que viene vamos a hablar de José, pero hoy vamos a hablar de María. María era una muchacha de carne y hueso, una muchacha real, una muchacha como cualquier muchacha que pudo haber vivido en Nazaret en el año 0 de nuestra era. Cuando ustedes entienden lo que se está diciendo aquí, el versículo 27 dice que estaba comprometida para casarse. Es decir, no se había casado, no tenían derecho a vivir juntos. Ella estaba comprometida, porque sus papás, los papás de María con los papás de José, habían acordado, bueno, la hija mía se va a casar con la hija tuya, está bien. Y los papás firmaban un compromiso que se llama ketubá, que se parece mucho a las invitaciones de los matrimonios actuales de hoy. Dice, fulano y fulana, y también fulano y fulana, es decir, los dos pares de padres, invitan a la boda de nuestros hijos, Sutanejo y Menganita. El día tal vengan a la boda y va a ser el día así, así, así. Es decir, ese documento que se llama ketubá era firmado por los padres y presentado a los ancianos de la comunidad. Y ese era un compromiso público, ese era un matrimonio en papel, pero no tenían permiso para vivir juntos, por lo menos, noten este detalle, por lo menos entre la firma del ketubá y el empezar a vivir juntos, es decir, la consumación del matrimonio, debían pasar por lo menos 10 meses. ¿Por qué? Pero para saber que la muchacha no estaba embarazada, punto. Para saber que la muchacha se guardaba y el muchacho se guardaba. Pero un detalle muy interesante, no son solamente los 10 meses del ketubá. Lo interesante es que cuando se hacía así, cuando se firmaba un ketubá, era porque el muchacho no tenía la suficiente edad para hacer valer su
hombría, él no podía valerse. Él tenía que depender de sus papás para darle la dote, el regalo a los suegros. Entonces lo que indica este texto es que estaban comprometidos porque eran muy jóvenes, no podían casarse inmediatamente, estaban comprometidos, eran muy jóvenes. Cuando esto pasaba, el hombre, en este caso José, debía tener menos de 15 años. Y la mujer, ambos en la pubertad, más de 12. Es decir, que estamos hablando de una pareja de María podía tener 13 años y José podía tener 15. Las películas que vemos hoy en día pintan a María como de 30 más o menos. Pero los que sabemos cómo funciona la anatomía humana y la sociedad de hoy no es tan parecida como aquella. Pero aquella sociedad valoraba inmensamente la virginidad. De hecho, si una mujer llegaba al lecho nupcial y no era virgen, su esposo podía despedirla de una vez. Esta mujer no es virgen. Y no condenaban tanto al hombre, era en cierta manera machista, estamos de acuerdo, ok. Pero la mujer, se valoraba tanto la virginidad de la mujer que era un acto increíblemente sagrado para la mujer. Y si la mujer no llegaba virgen al matrimonio, el hombre, en este caso su esposo, podía mandar a apedrearla, a lapidarla. Y el papá tenía que cumplir con esa sentencia. Es decir, una sociedad bien complicada. Lo interesante es que el ángel Gabriel le anunció a María, él chequeó todos los detalles necesarios y sabía que esa muchacha era virgen y sabía que estaba comprometida con José. Pero, según el versículo 34, ellos todavía no habían empezado a vivir juntos, no se habían casado, no habían empezado a dormir juntos. María era virgen. Y por eso, supongamos que tenía 13 años. Ella podía tener un conocimiento al menos básico de cómo se hace un bebé, de cómo se funciona una familia. Ella pudiera tener un conocimiento básico de la vida, pero a los 13 años, ¿qué niña puede estar preparada para la vida? Y mucho menos para un evento como este. Ella es la elegida divina. Dicho sea de paso, ella no es una mujer, mejor dicho, ella no era en aquel momento una mujer especialmente diseñada, diferente a cualquiera de las damas que están aquí. Exactamente igual a todas las muchachas y mujeres que están aquí. Ella era una mujer, sí, pero también era pecadora, como cualquiera de los que estamos aquí. Según la doctrina católica, el misterio de la inmaculada concepción, es decir, que una persona fue sin pecado concebida, ustedes han oído de esa frase, sin pecado concebida. El misterio de la inmaculada concepción no se aplica al hijo de María, sino a María, según la doctrina católica. Pero según lo que nosotros creemos, mejor dicho, según lo que la Biblia dice, María era una pecadora igual que todas las damas que están aquí. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, por varias razones. Primero, en el versículo 1:46, María empieza a cantar después de visitar a Elizabeth y ella dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Por lo tanto, si ella necesita un Salvador, es porque ella iba camino a la condenación. Y para ir a la condenación lo que se necesita es ser pecador. Entonces, si ella necesita un Salvador es porque era pecadora. Como cualquiera de nosotros. No es que ella fue sin pecado concebida. En las dos biografías de Jesús, en Mateo 1 y en Lucas 3, se narra la genealogía de Jesús por distintos caminos hasta Jesús. Y de hecho, una está al derecho y la otra está al revés. Pero ustedes pueden ver en Mateo 1 y en Lucas 3 las genealogías de Jesús y cómo Jesús tiene derecho al trono de David por parte de María y por parte de José. No lo pueden leer la genealogía en su casa. Ahora, esta muchacha era la elegida divina, era una mujer, igual que cualquier mujer. Ahora, en el mundo católico, en el romanismo, se ha hecho de María
una superfigura, tristemente debo decir, muchas veces más importante que el hijo que ella tuvo en su vientre. Se le ora a María, se le arrodilla ante María o cualquiera de sus miles de advocaciones marianas, miles. Cualquier virgen en cualquier pueblo que se represente con alguna diosa madre cumple con las características del culto a la diosa madre, y es una gran polémica que se desató en el siglo III. Ustedes pueden leer, pueden googlear, pueden buscar más información cuando se busquen la polémica del Cristotocos versus el Theotokos. ¿Qué es eso? Ya se lo voy a explicar. Algunas personas piensan que María es simplemente la portadora de Cristo o la madre de Cristo, y algunas piensan que ella es la madre de Dios. Porque si dicen, si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, entonces María es la madre de Dios. Y eso fue lo que concluyó el concilio de Éfeso en el 381. Pero no es cierto decir que María es la madre de Dios. Es cierto decir que María es la mamá del Dios encarnado, es decir, de la segunda persona de la Trinidad, en este caso Jesús. Ella lo llevó en su vientre, pero sus genes no colaboraron a la persona, a la composición del individuo que hoy nosotros llamamos Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo que se dice en Génesis 3 es que la simiente de la mujer aplastará la simiente de la cabeza de la serpiente. La simiente de la serpiente. Pero nosotros sabemos que la mujer no tiene simiente. Si ustedes conocen algo de etimología de la palabra simiente, semilla, semen, saben que la mujer no hace eso. La mujer colabora con la mitad de la carga cromosómica para que un bebé pueda salir en la barriga, pueda crecer en la barriga. Ella no puede concebir sola, aunque hoy en día hay un montón de estudios y cosas, pero ok, supongamos que estamos en términos normales. La mujer colabora con la mitad de la carga cromosómica. Y es decir, el hecho de que esta anunciación sea especial, ya lo vamos a ver, es que se creó un niño en la barriga, en el vientre de esta muchachita, sin la intervención de un hombre. Y eso es único en la historia de la humanidad verdadera. ¿Por qué les hago esta excepción? Porque ciertamente hay muchos mitos en el que un dios se acuesta con una semidiosa o viceversa y dan a luz un semidios. Pero eso es mitología. Ustedes lean las historias de Artemisa, de Semiramis, del dios Mitra y de las mitologías del mundo griego, y ustedes van a ver que la historia del nacimiento virginal no es única de Jesús. Es única en la humanidad de carne y hueso, es única. Ninguna otra mujer en el planeta, del trillón de personas que han nacido y vivido y muerto en esta humanidad, ninguna mujer se ha podido embarazar siendo virgen. Con todos los adelantos que hay de la humanidad hoy en día, hace falta, ustedes saben, la otra mitad de la carga cromosómica para que se cree un embrión en la barriga, se anide en el útero y empiece a crecer por la multiplicación de las células. Pero así no pasó en el caso de María. En el caso de María fue puesto un bebé, un embrión, con la carga cromosómica divina que él ya tenía desde la eternidad. Eso lo podemos hablar en otro momento en más detalle. Es decir, venimos del evento divino, el maestro divino, el mensajero divino y ahora la elegida divina. María es la elegida divina. Esta muchachita era una muchachita en Nazaret, normal y corriente, pecadora como todas las demás, pero que también esperaba la consolación de Israel. Interesante. Ya vamos a ver por qué. Estaba comprometida con un hombre que se llamaba José, que era descendiente de David. Por casualidad, ninguna casualidad, el maestro divino estaba haciendo lo que él sabe hacer. Y el ángel entró y le dijo: hola.
Le dijo hola, un saludo divino. Un saludo divino. Miren, a mí me encanta la sencillez de este saludo. El saludo divino. Punto número 5. El ángel, versículo 28, 1:28. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Ok, vamos a estar claros. Un ángel no es cualquier cosa. No todos los días uno se encuentra un ángel. No todos los días se le aparece a uno un ángel cuando está barriendo, estaba fregando. Y viene el ángel y seguramente estaba revisando su celular y le dice: hola, salve. Eso es lo que traduce el salve. Hola. Todavía hoy se usa en italiano. Hola. No hay nada de extraño en esta palabra, es una transliteración del griego. Salve, de donde viene la palabra saludo o salvación o salud. Es la misma etimología, es la misma raíz. Y le dice: salve, hola, muy favorecida. Pero María se pregunta, noten al final del versículo 29, cuando ella escuchó esta palabra se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era este. Y ella diría: a mí nadie me saluda así. ¿Qué clase de saludo será este? El salve no tiene nada de extraño. Mucha gente se saludaba así. Lo que tiene de extraño y de que llama la atención es lo que viene después del salve: muy favorecida. De esto el mundo católico ha hecho una teología. Y de hecho en el siglo II se tradujo la Biblia al latín y incluyeron una frase que quiere decir: llena eres de gracia. En ninguna parte del texto ustedes van a encontrar llena eres de gracia. Ustedes lo van a encontrar algo parecido en el versículo 30. Pero ya vamos para allá. Ok, en este saludo vemos que el ángel le dice: hola, muy favorecida. Esta muy favorecida tiene algunas formas diferentes en algunas versiones, porque esta es una palabra en griego, que solamente se encuentra en este versículo y en Efesios 1:6. En ninguna otra parte de la Escritura ustedes van a encontrar esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es lo que le da sentido a los versículos siguientes. Por eso a María le extraña este saludo, porque a ella nunca nadie la ha llamado así. Muy favorecida. Salve, el Señor está contigo. ¿Qué significa eso? Bueno, ese es el sexto punto. La bendición divina. Ya vimos el evento divino, el maestro divino, el mensajero divino, la elección divina, el saludo divino y ahora la bendición divina. ¿Qué es lo que el mensajero vino a comunicar? La bendición divina. ¿Qué es la bendición divina? La gracia del Señor está contigo. En el versículo 30, el ángel le dijo: María, no temas. Dios te ha concedido su gracia. ¿Por qué María debía temer? ¿O por qué María tenía que temer? Bueno, ya lo dijimos al principio, porque la reacción humana natural a lo desconocido es el miedo. Y su cura es el conocimiento. Entonces la reacción natural cuando a ti se te aparece un ángel es tener miedo. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que uno tiene miedo cuando se aparece un mensajero divino? Porque somos pecadores. Porque si no fuéramos pecadores no tuviéramos miedo, de la muerte incluso. El miedo es una reacción natural de aquellos que le deben algo a Dios. Y es una reacción natural de cualquier persona, hasta de los niños que no han aprendido miedo, reaccionan con miedo ante las cosas que no conocen y se pegan a la pierna de papá o de mamá. Porque saben que en la pierna de papá o de mamá están medianamente seguros. Y el ángel le dijo: no temas, María, Dios te ha concedido su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es algo que tú no te mereces. Es un regalo bonito, inmensamente generoso de parte de Dios, pero que tú no has hecho nada para ganártelo. María, tú eres cualquier muchacha, igual que todas las demás muchachas en Nazaret en este tiempo, pero Dios te ha favorecido a ti y únicamente a ti. El Señor te ha concedido su gracia. La bendición divina es la gracia del Señor. Ahora ustedes dirán:
¿Qué hizo María para merecer esto? María tenía que haber sido una muchacha especial, sin pecado concebida. No, María era una muchacha normal. De hecho, el texto no da adjetivos de María. El único adjetivo que da el texto de María es que era virgen y que estaba desposada con un varón de la casa de David, de la casa de Jacob, llamado José. No hay ningún otro adjetivo en el texto, en estos 12 versículos, que nos haga entender cómo era María. Mira, que era bonita, que era piadosa, que buscaba el rostro de Dios. No se dice nada de ella. Era una muchacha normal y corriente. ¿Por qué? Yo creo que Dios es suficientemente sabio para entender que si daba más detalles, el mundo iba a ir más tras ella. Si solamente diciendo que era virgen y estaba comprometida, miren todo el escándalo que se ha hecho. ¿Cómo será si hubieran dicho que era sin pecado concebida, o que si ella era corredentora con Jesucristo, que es mediadora ante Dios, que intercede por nosotros en la hora de nuestra muerte, y bla, bla, bla? No se quiso dar detalles, no se quisieron revelar detalles de la humanidad, aparte de su virginidad y de su desposorio. No se quiso dar adjetivos de María. O simplemente ella fue un instrumento usado por Dios para encarnar al Hijo de Dios entre los humanos. Entonces, la bendición que Dios le dio es ser portadora de la promesa que había sido hace muchísimos años hecha a los antiguos. ¿Dónde estaba eso? Bueno, vengan conmigo por favor a Isaías 7. En Isaías 7 se dice la promesa de que el Salvador nacería de una virgen. Vengan conmigo a Isaías 7:14. En los tiempos antes del exilio, la promesa para que el pueblo de Israel se fuera al exilio era tranquilo, no todo está perdido. El Señor mismo les dará una señal. Esto es Isaías 7:14. El Señor mismo les dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Más adelante en el capítulo 9 de Isaías, cuando se promete el regreso de Israel, el retorno del exilio, dice, no habrá para siempre oscuridad, en el 9:1. Y en el 9:6 se dice, un niño nos es nacido, un niño nos es concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite, reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Y esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Es decir, no se está encarnando cualquier persona, es el Dios prometido, es el Mesías, el Cristos, el ungido de Dios que venía a cumplir y a dar cumplimiento a todas las promesas del Antiguo Testamento. Entonces vemos que ya vimos el evento divino, el maestro divino, el mensajero divino, la elegida divina, el saludo divino, la bendición divina y ahora el niño divino. No el divino niño, el niño divino. El niño que iba a encarnarse en la barriga, en el vientre de la Virgen, según el ángel, el mensaje del ángel que le dice en el versículo 31, tú vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y ustedes que conocen la historia de la Navidad no se sorprenden de este detalle. Es más, tengo amigos americanos aquí que se sorprenden de que en nuestros países haya personas que se llaman Jesús. ¿Ustedes conocen a algún americano que se llame Jesús? No, porque para ellos son un poquito espirituales y dicen, there is one only Jesus. Solamente hay un Jesús. Aquí no hay ningún Jesús. Aquí hay Rafael, José, lo que sea, pero no hay ningún Jesús. En nuestro país todo el mundo se llama Jesús. Mucho Jesús, ¿verdad? Pero el Jesús de la Biblia es uno solo. Y incrustado en las letras del nombre Jesús está la salvación que Dios provee a todo aquel que en Él cree. Porque el nombre Jesús significa Salvador. Es el mismo
no es la misma persona, es el mismo nombre que en hebreo Josué, el libertador, el conquistador, el salvador de Israel, empezó a enseñar la salvación al pueblo de Israel. Y este niño divino que iba a encarnarse en el vientre de la Virgen María era nada más y nada menos que el Dios eterno, que no fue que empezó a existir cuando salió de la barriga de su mamá. No, el Dios eterno que siempre ha existido desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, en un momento de la historia descendió al vientre de la Virgen, se encarnó, nació, vivió una vida perfecta, murió una muerte sustituta, resucitó al tercer día y ascendió a estar desde el trono intercediendo por todos nosotros. Este no es cualquier persona. Este no es el hijo de María. Es el Hijo de Dios que pasó por la barriga de María. ¿Notan la diferencia? Es decir, podemos afirmar con seguridad que el Jesús, el Dios encarnado, en el versículo 1:31 de Lucas, es muchísimo más importante que su mamá, ¿cierto? Es muchísimo más importante porque Él es Dios. María no. Por eso María tuvo miedo. Pero Jesús le decía a los que siempre caminaban con Él, no teman, están conmigo. Porque Jesús no temía. En un solo momento en el Getsemaní, Él no fue que tuvo miedo, la ansiedad y el estrés de lo que iba a pasar 12 horas más adelante de la crucifixión, le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, no tengo miedo, sino tu voluntad. ¿Notan la diferencia? Una persona que tiene miedo no quiere que se haga la voluntad del que tiene miedo, de a quien él le tiene miedo o ella. Se quiere que hagan la voluntad del que tiene miedo. Pero Jesús no tuvo miedo. Él enfrentó con valentía y con coraje la cruz. Y dice que fue con gozo en Hebreos 12:1. Fue con gozo, enfrentó la cruz. Y tengo que morir para poder salvar a aquellos que creen en mí, muero con alegría. Y yo pongo mi vida. Y tengo poder para volverla a tomar. Algunas personas dicen que Jesús se murió cuando le metieron la lanza. No, Jesús se murió cuando Él quiso. Jesús se murió cuando Él dijo colgado, ok, Padre, ahí voy. En tus manos encomiendo mi espíritu. Él tuvo control de la situación hasta el último momento. Él no se murió cuando los romanos quisieron, cuando antes de que le partieran los huesos. No, Él se murió y entregó su espíritu cuando Él quiso. Y lo retomó su espíritu, recobró su vida cuando Él quiso. Este no es cualquier hijo, no es cualquier persona, no es cualquier humano, es el Hijo de Dios Todopoderoso que hizo todo lo que hizo por ti, por amor a ti. No merece nuestra adoración. Ese es el niño divino. Él no se quedó niño, ¿ok? Él creció, se perdió a los 12 años. Estaba discutiendo con los ancianos en Jerusalén. Y a los 30 años seleccionó 12 hombres. Y tuvo un ministerio de 3 años. Y después fue a la cruz, después fue a la tumba y después fue al cielo. Este Jesús, algunos de nosotros cuando predicamos el Evangelio decimos que Jesús murió por ti. Y nos cuesta llegar a la tumba vacía. Y algunos de nosotros decimos, no, Jesús también resucitó. Pero ahí no es el resto de la historia. El resto de la historia es que Él ascendió y está en el trono. Mire, eso es lo que dice en la promesa divina. La promesa divina es de que el ángel le dice a María, en el versículo 32, este será un gran hombre, María. Él lo llamarán Hijo del Altísimo, del Dios que no hay otro sobre Él, del Dios más grande de todos los dioses. Hijo del Altísimo, Dios el Señor le dará el trono de David. ¿Se acuerdan de aquellas promesas a David en 2 de Samuel 7? Donde Dios le promete a David, porque David quería hacerle un templo a Dios, y Dios le dijo, tú me vas a hacer un templo a mí. No, yo voy a hacerte un reino a ti, para que tus hijos siempre haya uno de los tuyos en el trono de Israel. Y ya se había perdido el trono del norte, el reino del sur, y habían ido al exilio, pero Dios preservó de muchas maneras y con muchas
personas, Dios preservó la esperanza davídica, la esperanza mesiánica a través del reino del sur. Los preservó y los preservó y los preservó hasta que de la tribu, de la descendencia de David, vino uno que se sentaría en el trono para siempre, es lo que dice el versículo 32. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, es lo que dice Isaías 9:7. Que se sentará para siempre en el trono y nadie más será rey sino él. Esa es la promesa divina. 8. La intervención divina. ¿Cuál es la intervención divina? Noten este contraste que hay aquí. Algunos hablan del nacimiento virginal, pero les digo a las mujeres que están aquí y a los hombres que han acompañado a su esposa a la sala de parto, el nacimiento de Jesús fue un parto natural, como cualquier parto que pudo haber nacido en un establo. Ahí no hubo cesárea, no hubo ginecólogos, no hubo puericultores. Una mujer con un parto natural. ¿Qué es lo extraordinario? Lo extraordinario es la intervención divina para que una virgen conciba sin la presencia, sin la intervención de un varón. Esto no se llama el nacimiento virginal. El nacimiento virginal el nacimiento fue normal, pero el nacimiento virginal es una doctrina cardinal del cristianismo. No se puede creer en la encarnación de Cristo, en la dignidad y en el valor de los méritos de Cristo para salvarte a ti y a mí sin creer en la encarnación, en la concepción virginal, mejor dicho, no en el nacimiento virginal, sino en la concepción virginal. ¿Por qué? Porque si él hubiera sido hijo de José y María de una manera normal, hubiera cargado con los mismos pecados, el mismo pecado original y natural que tú y yo heredamos de nuestros papás. Por lo tanto, seríamos hijos de Adán y Eva, normalmente. Así que la importancia de la concepción virginal es que Jesús no heredó el pecado de José ni de María, sino que él heredó la justicia que el Espíritu Santo concibió en el vientre de María. Por eso es importante la concepción virginal. Ahora María a sus 13, 15 años de jovencita ella diría, pero ¿cómo va a pasar eso? Yo no tengo mucha edad, pero yo más o menos sé cómo funcionan las cosas. Ya mi mamá me ha explicado. Ya yo he visto muchos videos en YouTube. Ya una señorita de hoy en día, a los 13 años ya sabe más que uno, lo que sabía a los 30 años, hace 40 años. Y María, ella sabía cómo funcionaban las cosas y había solamente 3 opciones. Una, que ella sabía cómo era la forma natural de embarazarse. Y ella dijo, y por eso preguntó, pero ¿cómo? Si José y yo estamos comprometidos, pero todavía nanay. La segunda opción que posiblemente pudo haber pensado María es que algún otro hombre en vez de José iba a intervenir en esta situación. Seguramente ella no pensó eso. Y lo tercero que pudo haber pensado, que seguramente no pensó María, es la intervención divina, la operación quirúrgica que narra el versículo 35. La respuesta a la pregunta, ¿cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto es un misterio, ¿ok? Esto es un misterio. A nadie le han dado los detalles de la operación de la inseminación espiritual que ocurrió ahí. Esto es un misterio y está bien que sea así. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Y qué va a pasar después? El santo ser que nacerá, de hecho, por cierto, las versiones católicas dicen por eso, tu hijo, pero la palabra de Dios dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, no hijo de María. Noten este versículo 35. Este es el versículo trinitario en este pasaje. Ahí está el Espíritu Santo, el Dios Altísimo y el Hijo de Dios.
Este es un versículo trinitario para que nosotros entendamos que esta no es una iniciativa solo del Padre, solo del Hijo o solo del Espíritu Santo. No, esta es una conjunción de voluntades para el evento más importante de la historia de la humanidad caída. La encarnación del Hijo de Dios entre los seres humanos. Lo que Juan 1 narra como el Verbo se hizo carne. Esto es un evento muy importante. ¿Ok? Este es el logro divino, que dicho sea de paso, la concepción virginal en contraste con la concepción de la estéril en el versículo 36. María, la Virgen, concibió exactamente 6 meses después de Elizabeth, su pariente, la viejita estéril que ha concebido un hijo en su vejez. Y la conclusión del versículo 37 es poco menos que categórica. Para Dios no hay nada imposible. Tanto la Virgen concibió sin la intervención de un hombre, como la estéril concibió por la ayuda de Dios. Y ustedes saben, Elizabeth es la mamá, junto con Zacarías, su papá, de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el que anuncia la llegada del Mesías, aquel que dijo, que lo bautizó y antes de bautizarle dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eran primos. Pero Jesús dijo de Juan, entre los nacidos de mujer, no hay nadie más grande que Juan. Hermano, esto es una historia bellísima. Hay un evento divino, un maestro divino, un mensajero divino, una elegida divina, un saludo divino, una bendición divina, un niño divino, un logro divino, la promesa divina del reino eterno y por último, la voluntad divina. ¿Cuál es la voluntad divina? Bueno, el texto no termina sin decir María que estaba temiendo, María que estaba temblando antes cuando el ángel le hablaba, antes cuando María no sabía cómo iba a pasar todo esto, María que seguramente estaba temblando ante la voz de este mensajero del cielo, ahora puede decir en el versículo 38, yo soy la sierva del Señor. Yo soy la sierva del Señor. Hágase conmigo, cúmplase en mí todo lo que tú has dicho. ¿Por qué María se rinde ante la voluntad de Dios? Porque era una sin pecado concebida, era una mujer llena de gracia, que ella podía impartir gracia. No, es porque el plan se llevó a cabo a la perfección. Parte del diseño divino de la anunciación es que María se iba a rendir ante el rol que Dios le estaba dando a cumplir. Saben, hay algunas personas que hablan del libre albedrío. Si María hubiera hecho ejercicio de lo que algunas personas llaman hoy libre albedrío, María pudo haber dicho, conmigo no cuentes, yo todavía estoy estudiando, yo no tengo eso en mis proyectos, mira, yo mejor, si tú me lo pones yo lo aborto. Pero esa no era una oportunidad, no era una opción. De hecho, uno de los argumentos para entender que el Espíritu Santo puso un cigoto y no un espermatozoide, es que podía haberse confundido la naturaleza. Y alguna persona, claro, el que entiende de genética sabe que la determinación del sexo del bebé lo da el hombre, no la mujer. Pero ¿qué tal si el niño Jesús hubiera salido niña? ¿O qué tal si María hubiera tenido una pérdida? ¿O qué tal si María no estaba en sus días fértiles? Todos los detalles estaban cubiertos a la cabalidad, incluso la respuesta final de la rendición de María. Está bien, señor ángel, está bien, señor Gabriel, yo soy una sierva del Señor. Por eso les dije que María era tan digna, tan linda, tan normal como cualquiera de las muchachas mujeres que están aquí.
Porque María pudo haber dicho, conmigo no cuentes. Pero lo que dijo fue, está bien, yo sé que me voy a meter en un tremendo problema. Yo sé que José se puede divorciar de mí. Yo sé que me pueden apedrear. Yo sé que mis papás incluso me pueden lapidar. Yo sé que esto va a ser un problema. Pero la bendición de tener al Mesías en mi seno, en mis brazos, no se compara con nada. Yo sé, Señor, que tú vas a tener control de todas las cosas. Yo sé, Señor, que si tú me metiste en esto, tú vas a tomar para ti la causa del afligido y el derecho del necesitado. Yo sé, Señor, que si tú me escogiste no fue por mis méritos, sino por tu gracia. Yo sé, Señor, que si hay algo que se necesite para ejecutar tu soberana voluntad, tú lo vas a hacer, incluyendo el deseo de mi corazón, cambiarlo para abrazar tu voluntad y hacerla por amor y no por compulsión. Yo soy la sierva del Señor, dijo María. Mujeres que me escuchan, ustedes también pueden decir así. El Señor te ha dado su gracia. Si tú estás aquí es porque tú entendiste que más importante que María es Jesús. Y que Jesús es digno de toda nuestra adoración porque Él es el Dios de los cielos. Él es el Dios encarnado que murió en la cruz para darte salvación. Él también te ha concedido su gracia a ti. Puedes decir con María, he aquí la sierva del Señor, cúmplase en mí, Señor, todo lo que tú has dicho. Vemos en este pasaje todo el control divino que se ejecutó al pie de la letra. No hay ningún detalle que quedó por fuera. ¿Saben qué? Así siempre será. Dios no deja detalles sin cumplir. Y Filipenses 1 explica que en tu vida, a lo mejor tú no eres María la de Nazaret, pero el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y va a haber en algún momento de la historia en donde la película se contará completa. Y va a haber un antes y un después, antes de Cristo en tu vida y después de Cristo en tu vida, como para que podamos decir, la gracia del Señor también estuvo contigo. Y no hay detalle, no hay ningún detalle que fue dejado por fuera para que nosotros entendamos que a Dios se le pasó por alto o que nosotros no fuimos suficientemente diligentes para orar pidiéndole, Señor, toma control de esta situación. No, Dios ejecuta su soberana voluntad en los hombres y en las mujeres que creen en Él por amor a su Hijo Jesucristo. Y vean, hermanos, hoy tenemos ante nosotros la cena del Señor. Y esto es un recordatorio de que ningún detalle dejó de cumplirse. Esto es un recordatorio de que todo lo que debió haber pasado, pasó exactamente en su preciso momento. Ningún detalle divino dejó de cumplirse. Ahora, lo que tenemos que entender es que si la reacción humana natural a lo desconocido es el miedo y su cura es el conocimiento, nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Tenemos que adentrarnos a las profundidades de la palabra de Dios para que ninguno venga a meternos mentira, para que no creamos detalles que no son inspirados, para que entendamos la simplicidad del evangelio y del mensaje de salvación. Este es el mensaje divino en un pan y en una copita de vino. Y nosotros podemos participar hoy de ella. Todos los creyentes convencidos que están viviendo una vida de arrepentimiento y que han sido bautizados por la fe en Jesucristo, pueden participar. Todos los que han sido bautizados en la fe de Jesucristo
Y todos los que su vida son marcadas por un constante arrepentimiento, no que se arrepintieron una vez y más nunca se han arrepentido, no, es que su vida es marcada por un constante arrepentimiento, lucha contra el pecado de la carne y contra Satanás. Tú puedes participar, eres bienvenido a la mesa del Señor. Ahora, los que no han sido bautizados y los que no han sido arrepentidos, gracias por estar aquí. Pero mientras los que han sido bautizados y arrepentidos pueden pasar, usted quédese ahí en su lugar y reflexione. Oye, ¿por qué yo no me he arrepentido? ¿Por qué yo no me he bautizado? Bueno, reflexione en ese momento y piense y podemos conversar al final. Pero gracias por venir. Esta es su casa, claro. Pero nos gustaría mucho conversar al respecto. ¿Por qué no te has arrepentido? ¿Por qué no te has bautizado? Si solo en Cristo hay vida eterna. Si Él se encarnó y Él vivió una vida perfecta y murió por ti, resucitó, y Él solamente nos exige que confiemos en su sacrificio y que nos arrepintamos de nuestro pecado. ¿Por qué no hemos dado este paso de fe? Podemos conversar cuando tú quieras, al final del servicio o durante la semana. Ahora vamos a orar. Y vamos a rogarle a Dios que todos estos divinos detalles que nos dimos cuenta, el evento divino, el maestro divino, el mensajero divino, la elegida divina, el saludo divino, la bendición divina, el niño divino, la promesa divina y la voluntad divina, sean un recordatorio de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Y oremos para que este tiempo sea de bendición. No solamente hoy, ahora, sino durante toda esta semana, sea un recordatorio del amor de Dios que cumple sus promesas y cumple todos los detalles a cabalidad. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Satisface el alma, refresca el alma, saber que tú tienes control de cada detalle, de cada milímetro y milisegundo de la historia y el universo, de que no hay ningún detalle que se haya salido de tu control. Señor, damos gracias por la encarnación del Hijo, por el diseño del plan del Padre y por la ejecución a la perfección del Espíritu Santo. Señor, nos maravilla saber que todo esto fue por amor, para cumplir promesas, para manifestar y abundar tu misericordia. Gracias por tanta gracia. Gracias por tanto amor. Todos estos detalles, Señor, nos recuerdan la grandeza de tu poder, el control soberano y providencial. Y nosotros queremos celebrar esta cena hoy para recordarnos entre nosotros las grandes maravillas en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en cuyos méritos, en cuya obra, en cuyo carácter nos basamos para confiar en ti y para reconocer que solo en Él, solo en Jesús, hay palabras de vida eterna. Te amamos, Señor, te necesitamos. En el nombre dulce de nuestro Señor, ese que se encarnó, ese que vivió una vida perfecta, ese que murió una muerte sustituta por nosotros y ese que resucitó al tercer día y que a los 40 días ascendió al trono, en su nombre, en sus méritos, damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Mientras cantamos, podrán pasar y tomar un pancito y un juguito, y luego vuelven a sus puestos y tomamos juntos la cena. ¿Está bien?